Buenas, mi nombre es Marco Rodríguez, soy estudiante del curso de Física General 3. Esta es la tarea que consiste en grabar un video resolviendo un ejercicio de los temas del segundo parcial. El ejercicio que escogí es el noveno ejercicio del libro Serway. Lo consideré importante porque tiene una pequeña cuestión teórica que me pareció interesante. Entonces, bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Un calorímetro de aluminio con una masa de 104 gramos, este valor yo lo cambié, como se nota, para obtener un resultado un poco más interesante, al menos desde mi punto de vista. Contiene 250 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados Celsius. Esto quiere decir que entre el calorímetro y el agua no existe ningún tipo de intercambio de energía en forma de calor. Luego dice, dos bloques metálicos se colocan en el agua. Esos bloques vienen a romper este equilibrio térmico que se tiene. Uno es un trozo de cobre de 50 gramos a 80 grados Celsius y el otro tiene una masa de 70 gramos y originalmente está a una temperatura de 100 grados Celsius. Notar que no me dicen de qué material está hecho, entonces esa va a ser nuestra incógnita. Entonces todo el sistema se estabiliza a una temperatura de 20 grados Celsius. Determine el calor específico de la muestra desconocida y con los datos de la tabla 20.1, que es una tabla que se encuentra dentro del libro, que esperaría colocar esos datos dentro de la descripción de este video. Si no, bueno, se puede ir a buscar. Puede hacerse una identificación positiva del material desconocido. Bueno, si es posible, siempre y cuando se encuentre contemplada entre los valores de esta tabla, es por eso que cambié para que se ajustara a los valores en cuestión. No se ajusta de manera precisa, de manera exacta, perdón, pero se consigue una mejor aproximación que con 100 gramos. Entonces, si es posible hacerla, si coincide, porque el calor específico de cada material es propio. Entonces, es como la densidad, es una propiedad por medio de la cual usted podría determinar de qué material se trata. En caso de pues, que no se encuentre dentro de la tabla, es simplemente tal vez que no se encuentra dentro de la tabla, por ejemplo el aluminio no se encuentra, tuve que hacer una búsqueda en internet para poder encontrarlo, pero también puede ser que se trate de algún tipo de aleación extraña con unas ciertas características. Entonces, haciendo un pequeño diagrama y extrayendo, además de añadiendo los calores específicos, extrayendo los datos. Entonces se tiene un calorímetro con agua adentro. El calorímetro de aluminio pesa 104 gramos, pero tiene una masa de 104 gramos. Su temperatura inicial va a ser de 10 grados Celsius. La masa del agua son 250 gramos y la temperatura inicial del agua son de 10 grados Celsius. Y se tiene un bloque de cobre a 80 grados originalmente y con una masa de 50 grados y un bloque de material desconocido cuya masa son 70 gramos y su temperatura inicial me faltó aquí una I, perdón. Su temperatura inicial es de 100 grados Celsius. Bueno, esos calores específicos tanto el del agua como el del cobre están contemplados dentro de la tabla. El del aluminio no, el del aluminio tuve que buscarlo en internet, pero no es mayor problema. Bueno, aquí los coloqué en Kelvin. No va a ser ningún problema en el resultado numérico del ejercicio, pero bueno, por una cuestión teórica, obviamente hubiera sido mejor por una congruencia de unidades tener estos calores en Kelvin, aunque el valor es el mismo, tanto en Kelvin como en Celsius, dado que la escala Kelvin y la escala Celsius tienen la misma escala, es decir, las divisiones entre cada uno de los grados Celsius y cada uno de los Kelvin es la misma, por lo que el delta T sería el mismo, por lo que el resultado numérico va a ser el mismo, pero por cuestiones de orden hubiera sido preferible tenerlo en grados Celsius y olvidé corregirlo, hacer esa pequeña salvedad. Y bueno, la temperatura final es de 20 grados Celsius. También bueno, tengo aquí los datos en kilogramos. Posteriormente pues será pasar estas masas a kilogramos o bien pasar este dato a gramos. Eso pues ya es una cuestión de gustos y de facilidades. También se pueden haber buscado los calores específicos en las unidades de gramos, pero hacer una conversión de ese tipo no es mayor problema. Haciendo un pequeño diagrama del comportamiento del sistema, del calor del sistema,
Bueno, originalmente se tiene tanto agua como aluminio a 10 grados Celsius y van a elevar su temperatura a 20 grados. Eso quiere decir que ellos necesitan absorber energía para poder así aumentar su temperatura. Energía que ¿de dónde va a venir? Bueno, de la disminución de temperatura que va a tener, o sea, de la entrega de calor que va a ser el cobre y el material desconocido, reduciendo su temperatura de 80 a 20 en el caso del cobre y de 100 a 20 en el caso del material desconocido. Entonces, bueno, esa es como la parte de extraer los datos. Ahora pasando ya a la resolución, es bastante corto. El calor del agua más el calor del aluminio más, bueno, aquí es un más, no es un por, me equivoqué, más el calor del cobre más el calor desconocido tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque toda la energía del sistema tiene que llegar a un equilibrio. Nos están diciendo que llega a un equilibrio. Eso quiere decir que no hay pérdidas tampoco. Entonces el calor del agua más el calor del aluminio, que son los calores que se consumen, tienen que ser igual a los calores entregados por esos dos materiales. Ahora, sustituyendo esto por la expresión propia del calor de cada una, es decir, la masa por el calor específico, por el cambio en la temperatura de cada uno de los materiales, del agua, del aluminio, del cobre y del material desconocido. Bueno, esta es nuestra variable, ¿cierto? Igualado a 0. Ahora, como es nuestra variable, simplemente es cuestión de despejar. Por cierto, algo importante a tomar en cuenta es que no se tiene que considerar un cambio de fase para ninguno de los materiales. Bueno, el agua lógicamente no está llegando ni a 100 grados ni a 0 grados, por lo cual no hay que considerarlo. Tampoco el aluminio, tampoco el cobre, que eso bueno, también se puede buscar a temperaturas de fusión y de ebullición. Y para el material desconocido, por facilidad, y puesto que el ejercicio no nos dice que esté cambiando su fase, entonces no la consideramos, no consideramos que exista una entrega de calor por parte de un cambio de fase del material. Esto lo menciono porque entonces si tuviéramos aquí un cambio de fase del material tendría otra incógnita, con lo cual el ejercicio no sería posible resolverlo a menos que me dieran ya propiamente el calor específico, pero como digo, como es una propiedad intrínseca de cada material, sería, pues no tendría sentido el ejercicio. Entonces es importante tal vez hacer esa pequeña aclaración. Bueno, despejando el valor de esto, del calor específico del cobre, nuestra variable, simplemente es pues pasar estos tres términos que no tienen variable al otro lado de la igualdad con el signo contrario. Entonces vamos a sacar menos aquí para simplemente reescribir la expresión y dividir la suma de todos estos calores entre la masa del cobre, la masa, perdón, del material desconocido por el cambio de temperatura del material desconocido, y eso es igual a el calor específico del material desconocido. Ahora sustituyendo por los valores ya propiamente, bueno, 250 gramos de agua, que bueno, le agrego un por 10 a la menos 3 para pasarlo a kilogramos, por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura del agua, más lo mismo para el aluminio, más lo mismo para el cobre, aquí está en pequeñito, bueno, cierro paréntesis, ¿verdad? Para que este menos se distribuya entre la masa del material desconocido por el cambio de temperatura del material desconocido. Bueno, aquí se podría decir, bueno, aquí hay un negativo, eso quiere decir que esto va a ser negativo. Bueno, no, porque este cambio de temperatura va a ser negativo y este menos pues se va a cambiar con este negativo. Esto porque el calor específico siempre tiene que ser positivo, puesto que un calor específico negativo lo que significaría, lo que vendría a significar, es que es un material que perdiendo, entregando energía, su temperatura va a aumentar. Y esto pues no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para que tenga un sentido físico, entonces es necesario que estos negativos se cancelen y el valor del calor específico se mantenga positivo. Resolviendo la ecuación, bueno, también se podía entregar a la calculadora así, no hay necesidad de hacer el despeje, pero no, es una matemática bastante simple, por lo que es posible despejarlo sin mayor complicación. Entonces, ya realizando el cálculo, se tiene que el calor específico del material desconocido es de 1830 joules
por kilogramo Kelvin o Celsius, como dije originalmente es indistinto. Y bueno, revisando la tabla, bueno, aquí va con una serie de decimales, por eso no sé si lo mencioné, pero también es posible como hacer algún tipo de cambio en estos delta T's, en estas temperaturas, para conseguir un resultado más, una aproximación mejor. Todo da con una serie de decimales, pero bueno, para efectos vamos a dejarlo así. Entonces, revisando la tabla, obtenemos que esto puede ser el berilio. En caso de dar otro, puede tratarse de algún tipo de aleación desconocida, algún tipo de material no contemplado en la tabla, pero bueno, para realizar ese análisis del resultado final y que concordara con algunos materiales, se cambió esta masa para que fuera 104 gramos y obtener así 1830, que corresponde con el valor del berilio. Entonces, bueno, eso sería todo el ejercicio. Muchas gracias.